Buenas noches, ingeniero, compañero. Nuestro grupo es el acero inoxidable. Los integrantes son Tornoso Rojo Luis, Velasco Ortiz Vidal, Bolaño Rasco Javier, Valverde Rasco Poitler y Martínez Gómez Kel. A continuación, mi compañero. Siente diapositiva, compañero. Bueno, a continuación tenemos lo que es el acero inoxidable, su origen, sus aleaciones. Bueno, aquí vamos a hacerle conocer un poco más de lo que es el acero inoxidable. Antes de saber qué es el acero inoxidable, vamos a escuchar un poco de su origen. Surgió esto por la investigación de un comerciante francés, ya el cual se asombró en ver en un montón de chatarra eh, un tubo que eh, brillaba, o sea que era un cañón de los tanques de guerra, porque esto ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial. Ya, él asombrado, empezó con la investigación y revelando que se había agregado una cantidad excesiva de cromo, el cual hacía que ese metal brillara y mantuviera su brillo, no como los otros cañones que se encontraban ahí, al parecer solamente eran de acero al carbono. Entonces, así, él vio de que el acero inoxidable habría sido descubierto por casualidad. Vino otro investigador, fue un investigador francés también, de nombre Kiley. Él fue la primera persona en descubrir y explorar lo que es la metalurgia y digamos, y su mecanismo, ¿sí? Entonces, de los aceros inoxidables, en las composiciones que entran en las tres clases principales, como es el auténtico, el ferrico y el martensico, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, él fue quien, digamos, vio que descubrió este fenómeno, ¿sí? Al ver de que la resistencia sobresaliente del acero inoxidable a las soluciones químicas más corrosivas que atacaban fácilmente a los aceros al carbono. Entonces, vino otro investigador, este fue un investigador alemán, en donde, en donde él dio a conocer la inoxibilidad de estos aceros como la función de la pasividad, ¿ya? Entonces, digamos, esto fue que él descubrió, digamos, cuando el 11% del cromo que se le aliaba con el acero al carbono, hacía que estableciera la resistencia a, al- a la corrosión. Bueno, vamos a ver ahorita qué es en sí el acero inoxidable. Los aceros inoxidables son aleaciones a base de hierro con bajo contenido de carbono y un mínimo de 11% de cromo. La mayoría de los grados comerciales contienen al menos el 11% de cromo y hasta el 0,8% de carbono. Bueno, aquí tenemos también lo que son sus características. Eh, Se caracterizan en su alta resistencia a la corrosión. Una, esta es la resistencia, es debido a la formación espontánea de una capa de óxido de cromo en la superficie del acero. Como podemos ver en las imágenes, tenemos aquí
en la primera figurita una, una capa de óxido de cromo, la cual protege al acero. Luego, digamos, puede ser que ya sé que sea cortada o por algún roce o algo que le pueda afectar a su capa. Esto vuelve digamos, ese protector vuelve a ser removido, ¿sí? Y ahí también puede ser vuelta restaurado. Continúa compañero, la siguiente diapositiva. Tenemos lo que son auténticos, que estos auténticos tienen la consideración de mejorar la resistencia al carbón. Los ferritos, estos son aceros inoxidables. Estos ferritos son aceros fabricados con el 12 y el 27% de cromo. Y los martencitos son, son esencialmente, son esencialmente aleaciones de cromo y carbono, cuya principal característica es su habilidad para aumentar su resistencia mecánica y su dureza. Bueno, estos aceros inoxidables son muy importantes ante la industria por su alta durabilidad a la corrosión, su alta resistencia a la corrosión, y en sí estos aceros inoxidables son utilizados para varias funciones, ya como puede ser en elementos mecánicos de motores, pueden ser también utilizados para adornos, como son en chapas, puede también ser utilizado para las herramientas de los doctores, pueden ser utilizados también para las escaleras mecánicas y en sí, en muchas otras o en muchos otros objetos que se quiera tener este material es muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se corroe muy pronto. Continúa, compañero. Buenas noches. Continuando con lo hablado por el compañero sobre los usos del acero inoxidable. Este acero inoxidable es siempre la mejor opción para equipamiento en el sector industrial, ya que es un acero de elevada resistencia a la corrosión y por ello este puede ser una inversión a largo plazo. Como ya lo vimos anteriormente, también este material se adapta a cualquier necesidad, ya gracias debido a su carácter moldeable, es estéticamente, aporta calidad y sobre todo es que también perdura en el tiempo y garantiza zonas de trabajo libres de gérmenes y bacterias. Algunos usos en algunos sectores que se le da uso a este tipo de acero podría ser en la industria química de petróleo y gas. Probablemente estas industrias son las más exigentes, las cuales también han creado un gran mercado, como son para tanques, bombas y válvulas en acero inoxidable. También, como lo mencionaba mi compañero, se las utiliza en aplicaciones médicas, ya que una alta resistencia a la corrosión y un bajo contenido de carbono hacen que sean factores clave para que el acero inoxidable, en este caso el 304, sea el adecuado para las aplicaciones médicas, por los motivos de que la seguridad de los dispositivos médicos no reaccionen químicamente con el tejido corporal y los productos de limpieza que utilizan para la esterilización de estos mismos, además del desgaste duradero repetitivo al que son sometidos. Podemos decir que este tipo de acero es el material perfecto para hospitales, cirugías, etc. También está lo que son las plantas de energía nuclear. Por la irradiación de neutrones dentro de una planta de energía nuclear puede poner a prueba incluso los metales más fuertes, pues a diferencia de muchos otros, este acero inoxidable tiene la fuerza que proporciona una mayor seguridad y un rendimiento superior esperado, debido a lo que ya hablamos, la relación resistencia-peso, una alta resistencia a la corrosión, que es muy importante, una alta ductibilidad y una durabilidad.
En la parte de lo que es arquitectura, edificación y construcción. Eh, esta, lo que es la arquitectura, edificación y construcción, cada vez el acero inoxidable va en aumento y va en crecimiento, ya que muchos edificios modernos usan este tipo de acero para lo que son revestimientos de techos y frentes. En lo automotriz, los automóviles, estos cada vez utilizan más el acero inoxidable, principalmente para sistemas de escape y también para convertidores catalíticos, pero también para lo que son fines estructurales, dado a que logra bajo costo de mantenimiento a largo plazo y además de que un menos impacto al ambiente. En la minería y minerales, la industria minera es una donde el acero ha hecho que sea más fácil y más rentable asumir operaciones más grandes, ya que ya sea que este se use en las minas reales donde los trabajadores y las máquinas cavan la tierra o en las literas y los comedores donde el personal duerme. Este tipo de acero se usa en una variedad de aplicaciones diferentes para brindar seguridad y confiabilidad. También está lo que son tanques de almacenamiento, ya que la industria de las bebidas utiliza los tanques hechos de acero inoxidable gracias a su amplio grado de utilidad y durabilidad, además de que este permite mantener la limpieza de los productos sin contaminar los líquidos. Otras aplicaciones que también se les da del acero inoxidable puede ser en, por ejemplo, plantas desalinizadoras de agua de mar, puentes, recipientes a presión, tanques de reactores e intercambiadores de calor, rotores, impulsores, plantas de energía e incluso en la industria naval. Asimismo, en otro tipo de aplicaciones, su uso varía en función de la zona de trabajo, como por ejemplo, este material es usado principalmente en lo que es cocina para cortar o preparar alimentos. Sin embargo, su uso va más allá, ya que este material se usa también como almacenaje, como vitrinas frigoríficas en acero inoxidable, en estanterías y estantes o armarios. En las zonas de lavado, el acero inoxidable soporta perfectamente las temperaturas, es antibacteriano y perdura en el tiempo ya que su limpieza y conservación es muy práctica y sencilla. Es por esto que muchos negocios o empresas apuestan también por el forrado de paredes en acero inoxidable, ya que es eficazmente para las paredes de proyecciones de agua, la grasa o cualquier otro tipo de salpicadura. En lo que es equipamiento, el acero inoxidable está presente en muchos elementos que facilitan el día a día en sectores como alimentación u hostelería. Así es muy normal ver carros de transporte, muebles cafeteros, cubrecarros o portabolsas hechos en acero inoxidable. Otros usos del acero inoxidable, independientemente del sector, podrían ser de uso común en cualquier tipo de negocio o empresa, como por ejemplo, podemos ver aquí se encuentran pasamanos, barandillas, puertas y portales, ya que el acero inoxidable, gracias a su excelente eficacia y alta resistencia a la corrosión, garantizan la conservación, además de una limpieza constante. El siguiente compañero. Bueno, buenas noches. Tenemos ventajas del acero inoxidable. Resistencia a la corrosión. Bueno, tenemos que todos los aceros inoxidables tienen una alta resistencia a la corrosión. Los grados de baja aleación incluso resisten a la corrosión en condiciones atmosféricas. Y los grados altamente aleados, pues estos pueden resistir a la corrosión en la mayoría de los medios ácidos, incluso a elevadas temperaturas. Resistencia a la alta y a la baja temperatura. Bueno, algunos grados resisten grandes variaciones térmicas y estos mantendrán la alta resistencia a temperaturas muy altas. Otros también demuestran dureza excepcional a temperaturas criogénicas. Facilidad para la fabricación. Bueno, tenemos que la mayoría de los aceros inoxidables pueden ser cortados, soldados, forjados y mecanizados con resultados muy satisfactorios, estéticos. Tenemos que la superficie brillante y fácil de mantener del acero inoxidable, este le proporciona una apariencia moderna y atractiva. Propiedades higiénicas. Tenemos que la facilidad de limpieza del acero inoxidable lo hace la primera opción en lo que son hospitales, cocinas e instalaciones
alimenticias y lo que es en la farmacéutica, ciclo de trabajo. El acero inoxidable es un material que es durable y es la opción más barata en condiciones en el ciclo vital. Es verdad que al inicio resulta que se realiza una mayor inversión a diferencia de otros materiales, pero a largo plazo garantiza lo que es la rentabilidad del proyecto. No requiere procesos para su protección. Bueno, a diferencia de otros materiales que sí necesitan de lo que es un cromado, un galvanizado, pintura, debido a sus características no requiere de ninguno de estos y es reciclable. Bueno, tenemos que el acero inoxidable es 100% reciclable. Es más, el 50% de los aceros inoxidables nuevos provienen de la fundición de aceros inoxidables viejos, completando así su ciclo vital. La siguiente, compañero. Principales elementos de aleación y su influencia. Bueno, aquí tenemos el cromo, el níquel y el molibdeno. Bueno, el cromo, tenemos que este es formador de ferrita y carburo. Otra es que este es el principal responsable de la resistencia a la corrosión y de la formación de una película de ácido, que como decía anteriormente mi compañero, esta es una capa de óxido de cromo y esta es la que lo protege de que llegue la corrosión a los materiales. Bueno, este no presenta un gran aporte significativo en la resistencia a las altas y a las bajas y al eclipse. Bueno, el níquel, tenemos que este es formador de austenita, este también mejora la resistencia general a la corrosión en líquidos no oxidantes. Este también mejora lo que es la tenacidad y la ductilidad. Reduce la conductividad del calor. Este también aumenta la resistencia eléctrica, aumenta la resistencia a la fatiga y este también aumenta la capacidad de ser soldado. Y se le añade grados de cromo para mejorar lo que son las propiedades mecánicas. Y el molibdeno, este es formador de ferrita y carburo. Este también mejora la resistencia a temperaturas elevadas y al creep. Este también mejora la resistencia general a la corrosión en medios no oxidantes. Gracias. El siguiente. Ya, yo voy a hablar sobre la soldadura de aceros inoxidables. Nos dicen que en la soldadura de los aceros inoxidables, las propiedades de los aceros inoxidables difieren considerablemente de los aceros de carbono. O sea, nos quiere decir que este tipo de acero inoxidable es muy utilizado en las industrias petroleras para el transporte de lo que es el transporte de lo que es el petróleo, ya que, ya que este material por su alta resistencia a la corrosión es muy eficiente en el transporte de estos fluidos. Eh, Se podría decir que este tipo de soldadura es especial y cabe recalcar que soldar con este tipo de materiales es relativamente caro, ya, ya sea por su resistencia y por sus propiedades mecánicas y químicas. Siguiente. Calidad del metal base y aporte. Como acabé de mencionar anteriormente, este tipo de materiales siempre deben cumplir con un estándar de calidad, ya sea de las normas AWS, AISI o ASME. Estos materiales deben cumplir con estas normas, ya que si se utiliza un metal de baja calidad, podría causar defectos en la soldadura y podría causar también problemas a la hora de operar en lo que son en tuberías, al transporte de líquidos. Podría generarse fugas y podría generar accidentes graves en una industria. Entonces, siempre es recomendable soldar con el acero inoxidable siempre y cuando sea requerido en un área específica. Siguiente. Forma del cordón de soldadura. Bueno, en este apartado es importante que el soldador tenga experiencia en lo que es el acabado de la soldadura. Entonces se dice que un cordón debe ser de forma convexa, como observamos en la imagen, en el primer cordón, nos dice que es una buena soldadura. Entonces, un soldador calificado
debe contar con esa característica de poder saber soldar estos aceros y que la forma del cordón sea convexa, o sea, en forma de media luna, para que así mismo no haya porosidades en la soldadura. Siguiente. Bueno, humedad. Este tema es muy importante en relación a la soldadura de aceros inoxidables, porque al soldar con los electrodos, estos no deben estar expuestos a un ambiente de más del 50% de humedad, porque podría causar grietas o porosidades en la soldadura. Entonces, lo más recomendable sería soldar en un ambiente que esté por debajo del 50% de humedad para así conservar la calidad del electrodo. Porque si esto sucediera, podría causar diversos problemas y tendría que revertir el soldado de, esta, de estos aceros. Eh, También cabe recalcar que si el electrodo está expuesto en un ambiente acuoso, este se debería cambiar, se debería cambiar rápidamente y ser reemplazado por otro. Siguiente. Bueno, inspección de soldadura. Eh, las soldaduras de un acero inoxidable deben ser ensayadas por gammagrafía o ultrasonido. Como he mencionado anteriormente, la humedad es un factor muy usual en lo que es la soldadura de aceros inoxidables. Entonces, para comprobar que la soldadura de estos aceros sea de la forma correcta, deben ser ensayadas por estos dos métodos de ensayo no destructivos. Entonces, como observamos en las imágenes, tenemos en la primera imagen un ensayo que es por gammagrafía, donde se utilizan rayos X para observar el estado de la soldadura, para ver si hay porosidades o hay defectos en el cordón. Y es importante tener esto en cuenta porque al momento de transportar fluidos, un ejemplo, podría haber una fuga o una explosión y es muy peligroso. En la segunda imagen tenemos lo que es un ultrasonido, en donde podemos ver que hay una pantalla donde va tirando unas lecturas y esto nos determina qué tal está el estado de la soldadura del material. Como se puede ver, el cordón se podría decir que es de buena calidad eh, por el acabado que tiene. Siguiente. Bueno, tipo de electrodos para soldar aceros inoxidables. En la industria se pueden utilizar diversos métodos para soldar, ya sea por arco manual, soldadura MIG, soldadura TIG o autógeno, como se le conoce. En esto tenemos los diferentes tipos de acero que se pueden utilizar para soldar aceros inoxidables. Estos electrodos, como ya lo mencioné, deben cumplir con ciertas normas estándares para poder someterlos a soldadura de los aceros inoxidables. Tenemos lo que son los AWS 308 de la familia 308, 309, 2520, 316, 316L, 347, 134 y 2209. Siguiente. Como les mencionaba, aquí tenemos los diferentes electrodos para los diferentes tipos de soldaduras. Cabe recalcar que en las soldaduras TIC y tubular se utilizan lo que se conoce como hilo, que es una especie de alambre que se va soldando mediante una bomba de autógeno. Y es muy recomendable siempre tener los equipamientos de seguridad industrial ante este tipo de soldaduras porque son muy
son muy peligrosas y podrían causar cáncer o enfermedades cancerígenas en la piel o internamente. Siguiente. Buenas noches, ingeniero. ¿Por qué los aceros inoxidables son resistentes a ambientes corrosivos? La resistencia a la corrosión es el resultado de una capa de óxido mínima o delgada de 5 nanómetros que está ubicada en la superficie del acero. Esta capa de óxido se la denomina capa pasiva, ya que hace que la superficie esté electroquímicamente pasiva en entornos corrosivos. La siguiente diapositiva. Esta capa pasiva se forma debido al cromo agregado en el acero inoxidable. El acero inoxidable necesita al menos 10.5 de cromo para que se forme esta capa pasiva. Cuanto más cromo contenga el acero inoxidable, mucho más resistente va a ser a la corrosión. También se le puede agregar elementos como el magnesio, el molibdeno, el níquel, ya que esto le dará una resistencia más fuerte a ambientes corrosivos. Otro requisito de formación y mantenimiento de esta capa pasiva es que su superficie esté expuesta al oxígeno, ya que esto le dará mucha más resistencia. Si la pasividad en condiciones que nos permiten la restauración de la película pasiva, el acero inoxidable no se recogerá, ya que esto le dará mucha más resistencia. Por ejemplo, si mediante incrustación o pintura procedemos a cubrir esta superficie, eh, esto quedaría sin oxígeno y esta capa sin oxígeno es anódica y esto probablemente sería muy fácil de que comience a haber la corrosión debajo de la capa que cubrimos. En algunas circunstancias, esta capa procede a dañarse o a romperse, lo que esto procede en puntos localizados. Cuando esto sucede, el metal puede corroerse en puntos localizados. A esto se le llama corrosión por picadura. Es una causa muy común por picadura, es la exposición a ambientes acuosos que contienen cloruro. Algunos ejemplos pueden ser cuando están expuestos a sales o está cerca de la playa, carretera. Eso nos haría un mayor porcentaje de corrosión en estos elementos. Muchas gracias. Ya, ingeniero, eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.